Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hay escasez de empleados para el sector hotelero según Cámara de Comercio. Stimame Esterilizame tiene su iniciativa para esterilizar a las mascotas. En Colombia, en varias ciudades, protestaron en contra del presidente Gustavo Petro. Sigue la violencia y se agudiza en Haití. Muñeca o realidad, una joven hipnotiza las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la reciente conferencia de prensa que tuvo Cámara de Comercio, en donde hablaron de diferentes tópicos, entre ellos la preocupación que tiene el gremio, por ejemplo, hotelero y diferentes compañías por la escasez de empleados calificados e idóneos para poder estar en la parte laboral. Según una encuesta realizada recientemente por parte de Cámara de Comercio y que todavía se encuentra disponible, se han visto que un 80% más o menos de los negocios encuestados tienen problema para encontrar candidatos, personas idóneas y calificadas para que trabajen para ellos. Además, 2/3 partes de aquellos que fueron encuestados consideran que hay una escasez de empleados, que es un problema serio. Según lo declarado recientemente por Cámara de Comercio en una conferencia de prensa, también suministraron diferentes datos sobre esta situación. De cada 10 negocios, 4 han indicado que ellos pueden encontrar empleados, pero también hay una gran escasez porque hay empleos limitados y los empleados de pronto no cumplen con las capacidades o de pronto no los encuentran. Solamente un grupo pequeño de negocios considera que hay suficientes empleados. También cabe resaltar que en estos momentos hay muchas compañías, por ejemplo, como el gremio hotelero, que ellos prefieren también trabajar a través de intermediarios, compañías que buscan también diferentes trabajadores, pero a su vez los trabajadores les gustaría trabajar directamente con los hoteles, sabemos, para poder tener los beneficios. Sin embargo, los hoteles han preferido también tener este tipo de intermediarios. La realidad es que en Aruba, durante los últimos tiempos, hemos visto que no solamente hay diferentes escasez por parte de la mano de obra, no hay diferentes empleados que puedan cumplir con los requisitos o que no estén de pronto calificados para así poder de esta manera trabajar en estos empleos. Cambiando de tema, sabemos que el Departamento de Migración en el aeropuerto es bastante estricto, no solamente al momento de salir de la isla, pero también aquellas personas que ingresan a Aruba. Sabemos que nuestra isla vive total del turismo, sin embargo, hay muchas personas que de pronto intentan ingresar sin la documentación necesaria. Ante esto, explicaron que si la persona no tiene carta de garantía para poder ingresar, deberá contar con mínimo $150 por día y también la reserva del hotel, pero esa reserva también debe ser paga, o si no, los devuelve. El Departamento de Migración emitió información recientemente sobre aquellas personas que vienen a nuestra isla y que de esta manera de pronto no tienen una carta de invitación que ha sido emitida por una persona local. Este tipo de personas que deseen ingresar a la isla deberán tener mínimo $150 por día que quieran estar en nuestra isla y además deberán tener una reserva de hotel, pero no solamente la reserva que esté hecha, sino que esta reserva debe ser pagada. La mayoría de las veces se aplican ese tipo de verificaciones a los vuelos que vienen procedentes de Latinoamérica para así evitar que de pronto hayan personas que no cuenten con los recursos suficientes para hacer turismo en la isla, sino que de pronto se busca para poder tener un trabajo y se quedan más del tiempo que fue entregado por parte de Migración. Pues esto, según lo que ha indicado el Departamento de Migración, se ha visto en una tendencia en los últimos tiempos. Los controles que son estrictos sabemos que traen beneficios, pero por otro lado también tienen diferentes consecuencias. En el aeropuerto se hace un gran esfuerzo por traer pasajeros, por ejemplo, de Latinoamérica, logrando varios vuelos adicionales hacia nuestra isla, como por ejemplo, vuelos desde Perú, desde Colombia, Argentina, Brasil y también Chile. Los pasajeros de Brasil son los que más gastan con un promedio de $1,000 diarios, sin embargo, también hay vuelos desde Colombia. Actualmente hay personas, por ejemplo, que de pronto no tienen los recursos suficientes para poder estar en nuestra isla y se han visto
algunos casos que son devueltos desde el momento en que llegan a la isla en el mismo avión donde regresaron. Por ese motivo es importante que todas las personas que vienen a nuestra isla sepan cuáles son los requisitos, pero también la consecuencia es que los demás pasajeros que también se encuentran en la parte migratoria quedan de cierta forma pegados esperando que a estas personas se le haga el control. Y esta es una importante información si ustedes tienen mascotas, pues la Fundación Stimami Esterilizami conjuntamente con Centro de Control de Cachón tienen esta iniciativa para poder esterilizar a las mascotas. Sabemos que ellos cubren un gran porcentaje de lo que trata el costo y al final también la mascota recibirá su microchip completamente gratis. La Fundación Stimami Esterilizami extendió una invitación a todos los veterinarios en Aruba a finales del año pasado para poder participar en su programa del año 2024. Adicionalmente, para asegurar que el costo de la esterilización quedara asequible y económica para el público en general y las organizaciones de rescate, Stimami Esterilizami también buscó también para que los veterinarios que forman parte de este programa mantuvieran los precios establecidos al comienzo del 2023 y que también incluyeran los microchips que son suministrados por el gobierno de Aruba completamente gratis. A través de la campaña nacional de esterilización se recibe un subsidio que cubre hasta el 45% del costo de la esterilización y su mascota recibe el chip completamente gratis. Si la persona ya está, por ejemplo, y tiene su mascota esterilizada pero no tiene el microchip, tiene un costo de 25 florines. El Centro de Control de Cachón también hace parte de esta iniciativa, así que se le extiende una vez más la invitación a las personas que quieren esterilizar a sus mascotas, bien sea gatos o perros, para que de esta forma tomen contacto con la Fundación Stimami Esterilizami y de esa forma puedan esterilizarlos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Bogotá, en donde el día de ayer se cumplieron varias protestas en contra de las leyes que han sido presentadas por el presidente Gustavo Petro. Eran miles y miles las personas que en diferentes calles allí estuvieron protestando en contra del mandatario. El enfoque también estuvo en la Plaza de Bolívar. La oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro se tomó algunas de las calles de Bogotá. A las 10 de la mañana, este grupo de personas se movilizó desde el Parque Nacional por toda la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar. Mientras esto pasaba, en la calle 26, decenas de transportadores también protestaban. Ellos decidieron sacar los cabezotes de sus vehículos para rechazar el incremento en el precio de la CPM anunciado por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Rojas. A las 12 del mediodía, centenares de personas llegaron a la Plaza de Bolívar y con las notas del himno nacional se marcó el inicio a lo que fue el rechazo de la oposición a las reformas del presidente Gustavo Petro. Desde allí, uno de los líderes más fuertes de la oposición habló del porqué esta movilización e hizo un llamado contundente al Congreso de la República. Pedirle a este Congreso que no acabe la salud en Colombia, que no voten el sistema pensional del actual gobierno, que no permitan que todo el ahorro de millones de colombianos se convierta en la caja menor de este gobierno. Y nos vamos ahora a Haití, en donde continúa la violencia y allí la presencia de bandas delincuenciales que tienen tomados diferentes espacios, entre ellos Puerto Príncipe. Como nos informa La Voz de América, la situación es preocupante. La persistente ola de violencia en Haití no da tregua. El líder de las pandillas que desencadenaron el terror en Puerto Príncipe desde el pasado fin de semana lanzó una amenaza de guerra civil para presionar la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El portavoz del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos no pidió la renuncia al primer ministro de Haití.
No lo estamos presionando para que renuncie, pero sí lo instamos a que acelere la transición hacia una estructura de gobierno. El embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Etzil, apuntó que la crisis que atraviesa la nación caribeña se debe a la mala gestión de Henry, que el pasado martes intentó infructuosamente volver a su país y debió pernotar en Puerto Rico. Se había ido a Kenia para ir a buscar ayuda, digamos, de policía, pues en Kenia. Los grupos armados ilegales se unen para impedir que el primer ministro entre en el país. Sondra McCollins, abogada representante de los 17 colombianos presos en Haití, implicados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, solicitó el resguardo de sus vidas y su traslado a Colombia o Puerto Rico, a raíz de los cientos de desplazados y muertos que ha dejado este conflicto. Estamos haciendo las gestiones pertinentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con unas medidas cautelares. La ONG Médicos Sin Fronteras estima que el 80% de Puerto Príncipe está controlado por grupos criminales. ¿Y qué tal esta noticia que ocurrió en las últimas horas en Paraguay? Padres de familia de un colegio exigen la destitución de la directora de este colegio porque al parecer ella le pidió a los alumnos que recolectaran dinero para poderle comprar un celular de alta gama. Alumnos de la escuela Las Residentas del barrio Costa Sosa de Luque denunciaron ante sus padres que la directora de la institución les exigió dinero a cada uno con el fin de comprarse un celular nuevo, ya que la misma había sufrido el hurto de su teléfono durante una actividad que se realizó en el colegio. Los padres, al enterarse de esta situación, fueron a exigir una explicación. Según los mismos, la directora había pedido disculpas y posteriormente se informó de esto a la supervisión de la zona. Y la versión, supuestamente, que dio la directora a las encargadas del MEC fue que, supuestamente, la recolección de dinero fue una iniciativa de los alumnos. Esta versión fue negada por los estudiantes, por lo que los padres fueron este miércoles a manifestarse frente al colegio y a exigir la destitución de la directora. Según un último informe, en Chicago, en los Estados Unidos, ha disminuido la presencia de los migrantes. La razón principal es el frío que en estos momentos está azotando esta ciudad. Sin embargo, los diferentes albergues también continúan recibiendo estos migrantes. Esta mujer y su familia llegaron hace 4 meses a Chicago y se alojan en este albergue del suroeste de la ciudad. Me decía que usted se va a ir. Sí. ¿Por qué? No, por el frío y porque no conseguimos trabajo. Hemos salido ya a buscar trabajo y nos han dicho que no, que con permiso de trabajo. Así como ella y su familia, hay miles de personas que han decidido irse a otras partes del país. Ya sea el frío, la falta de empleo o una baja en los cruces fronterizos, el número de inmigrantes en albergues según la alcaldía se ha reducido en estos meses de invierno. Debido a esa reducción, la municipalidad ha cerrado 4 albergues, ahora solo opera 24 y el número de inmigrantes en esos refugios se redujo de poco más de 15,000 a 12,000. A través de varias organizaciones comunitarias y religiosas, la alcaldía y el gobierno del estado han ayudado a miles de inmigrantes a obtener vivienda, en algunos casos con subsidios en el pago del alquiler. Pero muchos de los que recibieron ayuda para conseguir departamento también están dejando la ciudad porque no pueden pagar por su renta. Ya que no hay trabajo para poder ahorrarlo del arriendo, hay mucha gente que está pensando irse para otro estado, en verdad que sí. Además de eso, hay otros factores que contribuyen a que inmigrantes busquen otros horizontes. Muchos se nos cierran las puertas o no tenemos dónde vivir, no tenemos cómo generar ingresos. Digamos que también el idioma es una barrera y también que digamos uno viene preparado de una cosa y aquí no lo puedes ejercer. Por otra parte, muchos inmigrantes que se han ido recibieron ayuda económica para mudarse a otros poblados. En las Islas Canarias, en estos momentos, empezó una diferente alternativa para aquellas personas que utilizan el transporte público y es una campaña para evitar los malos olores. Como sabemos, en diferentes horas del día o también allí como tienen diferentes estaciones, más tanto en verano, podrían de pronto tener malos olores en estos lugares. Llega el tranvía, entramos y a veces nos topamos con olores algo peculiares. En el verano se pone interesante el tema. Invierno no tanto, pero en verano sí. Y para evitar esos olorosos compañeros de viaje... Sudor, a sudor, caca de la vaca. Carnavales
exagerado, muy exagerado, pero yo creo que, claro, en todas las festividades aquí, con la aglomeración que hay de gente, pues obviamente. El tranvía de Tenerife ha sacado esta campaña, no a los malos olores a bordo, donde se anima a los usuarios a cuidar la higiene corporal. Y no quiero taparme todo el rato la nariz. Los hay incluso quienes han desarrollado su propia técnica para sobrellevar los viajes. Un poquito de colonia también llevo aquí, hago chuch, y pongo la mascarillita y ya está. De no ponerme cerca de los perritos calientes, porque caray, me gustan sin cebolla, ¿qué te puedo decir? Una campaña para huir de los malos olores, pero que desata el ingenio y el buen humor de los usuarios. Nuestro canal aliado en Colombia, Noticias Caracol, conoció una historia muy bonita que ocurre en Medellín y cómo muchas personas se han unido para poder ayudar a los habitantes de la calle que tienen sus mascotas y que, como sabemos, en su condición de calle no pueden poder subsidiar el alimento para las mascotas. Sin embargo, gracias a toda la ayuda que ellos reciben y también ellos mismos colocando sus fondos, logran darle a estos peluditos de la calle su alimento. Estas personas le están dando toda por los animales de la calle y de paso por sus dueños. Desde hace 10 años se ubican a los alrededores de la estación Prado del metro para entregarle concentrado a los habitantes de la calle y hasta a los venteros ambulantes para sus mascotas. Él ha estado conmigo en la cárcel, encanado. Él ha estado conmigo en el medio del agua, al sol. ¿Dónde voy yo a él? Y hay personas en situación de calle que aman a sus animales de compañía, que en realidad para ellos son su familia, pero que no tienen los recursos para colocarles una vacuna, para desparasitarlos, para esterilizarlos. Semanalmente cumplen esta tarea y es porque saben que el hambre de los perros y los gatos no da espera. Se sienten muy contentos de decir que gracias al amor por las mascotas, algunas personas decidieron salir de las calles de la ciudad. Para mí significa como un miembro de mi familia, como yo la quiero como si fuera una hija mía, un hijo, porque yo nunca tuve hijos. Cada que yo necesito concentrado, yo llamo a Marian y le digo. Dijimos, ya tienen amor, ya tienen una familia estos animalitos, brindémosles nosotros lo que les hace falta. La recolección de la comida la logran haciendo rifas, recolectas y de todo, para no quedarle mal a quienes una vez a la semana esperan cumplirles una cita. Con las donaciones de la gente, con lo que la gente pues nos quiere apoyar, nos quiere brindar una ayuda porque sabe pues la labor que hacemos. A veces no nos da para la comida, porque nosotros pagamos de pieza, no nos da para siquiera para comer nosotras dos, entonces es una ayuda. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de las vacunas. Vean el reencuentro de un perrito con su familia. Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me não stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É o data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywa. Aí, mas bispo aí te mata não. Bom dia, meu. Te mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monstruo. Seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a boca do trabalho acaba, a outra cana llega. E para mim não chega isso.
Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Diferentes estudios han analizado la importancia de las vacunas, entre ellas, por ejemplo, en contra de la influenza. Sin embargo, según estos mismos estudios, poco a poco la ciudadanía ha dejado a un lado el por qué colocarse las vacunas. Pero es importante, no es importante. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Dr. Badzik, yes. Dr. Berger, yes. Fue unánime. Un panel de expertos que asesoran a la FDA votó para recomendar una nueva fórmula para la vacuna contra la influenza este otoño. Personalmente creo que hay mucha oportunidad para aprovechar esto para reconstruir la confianza dentro de la comunidad, especialmente aquellos que, son quienes dudan de las vacunas. Demostrar eso, que la vacunación no es solo inyectar más cosas a la gente, pero también simplemente abordar la cepa que está circulando actualmente. Ahora mismo, las vacunas contra la influenza en Estados Unidos protegen contra 2 cepas A y 2 cepas B. Las próximas vacunas solo ofrecerán protección contra 3 cepas, ya que una de las cepas B de la familia Yamagata no ha sido detectada desde marzo 2020. Los virus de esta cepa ya estaban en disminución antes de la pandemia de COVID-19 y se cree que las precauciones que la gente tomó para evitar el coronavirus logró terminar con ellos. La FDA está trabajando con fabricantes de vacunas contra la influenza para sacar la cepa Yamagata de estas vacunas antes de la próxima temporada de gripe. La aprobación de todas las presentaciones regulatorias necesarias está en curso para la implementación 2024-2025 de vacunas para influenza para todos los fabricantes licenciados en Estados Unidos. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presentamos a este ancianito que estaba parado en la puerta de afuera de un colegio cuando los estudiantes se unieron para poderle brindar una sorpresa. Según dio a conocer un medio de comunicación, se trataría de un caso registrado en Bogotá. El vendedor ambulante, quien al parecer lleva un caramelo reconocido como melcocha, se ve muy feliz y casi ahogado por la gran cantidad de personas que quieren adquirir una paleta. Cabe recordar que este es el segundo evento que surge, pues el pasado ocurrió en Bello, Antioquia, con un abuelito vendedor de Bonais. En estas imágenes se veía que no le alcanzaban las manos para vender toda la mercancía, pues los jóvenes se propusieron a comprarle absolutamente todo y no tener que preocuparse por el producido. Allí el vendedor expresó su agradecimiento a los adolescentes, que reunió el dinero para sorprenderlo y alegrarle el día. Ellos saben que soy una persona pobre y gracias a Dios de esto me mantengo, según lo que indicó. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, ¿qué tal lo que ocurrió con una mujer de 72 años que llegó temprano allí a su espacio de trabajo y no se dio cuenta cómo a través del suéter quedó enganchada a las persianas o a las rejas del establecimiento? Al momento en que el dueño la abrió, ella quedó colgando. Una mujer que esperaba para ingresar a un comercio se volvió viral en TikTok después de quedar atrapada en las persianas de este establecimiento. Ana, de 72 años, fue rescatada por el jefe de la tienda, quien logró liberarla sin causarle heridas. El incidente, captado por las cámaras de seguridad, muestra a la mujer que trabajaba como personal de limpieza en el lugar, suspendida en el aire después de que su abrigo se enganchara en las persianas mientras el dueño abría el negocio. A pesar de comenzar a gritar al darse cuenta de su situación, el jefe no la escuchó hasta que quedó completamente atrapada. El rescate fue exitoso. A pesar del susto, Ana tomó el incidente con humor y hasta bromeó sobre su nueva fama en internet, asegurando que nunca más se acercará a las persianas. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.
El Aeropuerto Internacional Reina Beatrix hace la invitación a su segunda carrera Runway Run, en donde este próximo sábado 9 de marzo a partir de las 12 del mediodía los tickets estarán obtenibles. Recuerden que deberán comprarlo rápido porque solamente hay 125 espacios y exclusivamente los podrán encontrar a través de la aplicación de Ceitar Pay.aw. Recuerden que los requisitos son personas de 18 años en adelante. No pierdan esta gran oportunidad de correr por una buena causa. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos el gran reencuentro que tuvo un perrito perdido hacía algunos días con sus familiares. El reencuentro lo subieron a las redes y emocionó. En una conmovedora muestra de solidaridad digital y amor por los animales, un video compartido en TikTok por Michelle, allí generó una oleada de emociones al capturar el emotivo reencuentro de un perrito perdido con su familia en la provincia de Buenos Aires, Rafael Castillo. Este clip, que logró reunir a más de 800.000 reproducciones en menos de 24 horas, no solo se destacó por su historia, esperanza, sino también por el debate que suscitó sobre el valor incalculable de las mascotas para los dueños. La historia comenzó cuando la joven se topó con un perro debajo de un vehículo, visiblemente desorientado y lejos de su hogar. Allí narraba que mientras desplegaba las imágenes, dejaba entrever la tristeza y la soledad del perrito. Tomando la iniciativa, le proporcionaron alimento y un lugar donde quedarse temporalmente. Pronto, un mensaje en WhatsApp de una persona buscando un perrito perdido desde el 23 de febrero se convirtió en la luz. Allí decía: es muy similar a mi perro Puma, por favor quería saber dónde se encuentra él, decía el mensaje acompañado de fotografías. La respuesta fue inmediata, marcando allí el inicio de lo que sería un final feliz. El clip capturó el momento exacto del reencuentro en la vereda, en donde Puma, alerta y emocionado, reconoce instantáneamente a sus dueños. La felicidad y la emoción del momento fueron palpables cuando el perrito era abrazado por su familia. Sabemos que en el mundo de hoy por hoy muchas personas han visto la realidad versus inteligencia artificial, pues esta nueva herramienta tecnológica. Sin embargo, una joven allí se ha viralizado en las redes mostrando si efectivamente es una muñeca o es real. Juzguen ustedes. Con los últimos avances tecnológicos resulta difícil para muchos diferenciar la realidad versus la inteligencia artificial, sobre todo si se trata de interacciones desde las redes sociales o páginas web. Esta situación se refleja en el caso de la bailarina profesional Hu Lilu, conocida también como Babin, que imita a la perfección los movimientos de una muñeca. El talento de Babin impresiona en cada escenario del día a día en donde interactúa con su público. La mujer de 48 kilos y unos 55 centímetros de estatura llama la atención de forma inmediata. Esta singular bailarina china fue una de las pioneras en la creación de contenido en la plataforma Douyin. Además, en sus redes sociales recibe el apoyo de millones de seguidores que la reconocen no solo por compartir diferentes coreografías, sino por ser también una referente en la moda y protagonista de concursos de televisión en su país. Babin es una prueba viviente del talento que se potencia con la disciplina del ser humano sin tener que involucrar a la inteligencia artificial para mejorar lo que con su ser la ingeniosa bailarina transmite. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal. En Telearuba, nos vemos mañana en una nueva emisión.